Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Hola a todos y a todas, estamos en otro episodio de Entre Sesiones y hoy tenemos también un tema muy interesante que compartir con todos vosotros y vosotras. Sí, ¿Qué tal, efectivamente. Sebas? Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque bueno, nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes que la respuesta bien nunca es suficiente. Y es verdad que de reconocer que un poco cansado, un poco estresado últimamente esta semana. Entonces ya con ganas de bajar un poco el ritmo. Estamos igual y lo peor de todo es que los dos nos habíamos propuesto como año nuevo ir más tranquilos, Exacto, y luego a veces es complicado. No se cumplen los propósitos siempre. Claro, entonces esto lo decimos para que también sepáis que no por ser psicólogos ya somos zen y lo gestionamos todo maravilloso, que a veces también nos desregulamos un poco, pero bueno, lo importante es luego volver otra vez a encauzarlo. Ujú. Y hablando de problemas de regulación y eso creo que nos viene también muy de la mano del capítulo de hoy. Hoy queremos hablar sobre el trastorno del espectro autista a colación de que el pasado 2 de abril fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Ujú. Y como es un tema que vemos en consulta, que también lo escuchamos mucho en redes, en otros círculos, que parece que hay como muchos errores de conceptualización, no hay muchos mitos al respecto, pues queríamos dedicar el capítulo a hablar un poco sobre este tema. Así que para aterrizar un poco, sabemos que hay como mucho lío con eso de, pero se dice autismo, pero eso de TEA, ¿esto qué es? Pero esto es lo mismo de siempre. Por asentar un poco las bases, Lorena, ¿qué cosas dirías que son fundamentales para definir el autismo? Es un tema muy amplio también, como nos encanta siempre coger temas súper amplios que nos daría para varios episodios. Sí que también me gustaría decir que actualmente ni tú ni yo trabajamos con un centro especializado de autismo, pero siempre hay personas que vienen, que a lo mejor no fueron diagnosticadas en su momento, ¿no? Y que vienen con aparentemente otras problemáticas, y también es como muy importante como profesionales darnos cuenta de que a lo mejor debajo también estaba todo esto. Total. Cosas a tener en cuenta, bueno, pues realmente el trastorno del espectro autista, como bien dice su nombre, es un trastorno, pero es del neurodesarrollo, es decir, es algo con lo que estas personas vienen ya formadas, es parte como de su desarrollo, viene ya en su crecimiento, en su genética. También es muy difícil a nivel médico y de investigación saber qué genes en concreto están involucrados, pero bueno, se sabe que hay una base muy potente del desarrollo. Y sí que a nosotros hemos querido simplificar, y bueno, simplificar no, realmente son un poco las áreas que vemos que pueden estar como afectadas o diferentes en estas personas, y son 4. Ujú. ¿Te parece que las comentemos? Venga, vamos a ver. Vale. La primera es el área social, que es la típica que tenemos todos como muy en cuenta. De hecho, es muy típico que a veces la gente diga, no, pues es que esta persona es un poco tímida, ¿no? Que es que a lo mejor es un poco autista. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo creo que es como la que la gente más visualiza y la tiene como más descontextualizada, ¿no? Como, ay, pues el otro día estaba en la fiesta y estaban todos dentro y yo me salí fuera, un momento tuve mi momento autista, ¿no? Y es como donde más se representa, obviamente de manera errónea, Ujú. ¿no? Que aquí estas cosas a veces se confunden. Sí, o sea, cuando hablamos de afectación a nivel social es sobre todo porque su forma de conectar con los demás es distinta. A lo mejor les cuesta leer un poco más las señales, acercarse, o simplemente tienen como otra batería social. Pero esto también lo podemos encontrar en gente neurotípica, o incluso nosotros mismos no siempre estamos igual de ociosos, ¿no? Hay veces que nos apetece más cosas más chill, otras veces que estamos súper activados, pues ellos es como si su batería social fuera distinta. Ujú, sí, es verdad, y esa manera de relacionarse también, ¿no? Es verdad que parte también como de una parte cognitiva, ¿no? O sea, una manera de pensar muy rígida, Ujú. entonces eso a veces también se aplica a las relaciones y acaban teniendo problemas por intentar aplicar esa rigidez luego a otras personas que igual no funcionan así y acaban teniendo muchos malentendidos, lo acaban pasando bastante mal con toda esta parte. Claro, que aquí es donde la gente se piensa que no tienen empatía, ¿no? Pero no, realmente no es eso. Es como que a veces les cuesta leer los estados emocionales de los demás, pero en cuanto lo saben, sí que pueden sentir esa comprensión. Y luego aquí hay una cosa muy curiosa. En esta parte social creo que nosotros o las personas así más neurotípicas sí que aprenden cosas sociales sin darse cuenta, pero que a ellos les cuesta un poco más. ¿Te puedo poner un ejemplo? Es que a mí Claro. me llamó mucha atención. Tú, por ejemplo, Sebas, si entrases a un autobús Vale. que está vacío y solo hay Vale. una persona sentada, ¿tú Sí. dónde te sentarías? Mm,
O sea, están todos los asientos vacíos y solo una persona. Pues en otro sitio que no sea cerca de esa persona. Vale, ¿y tú por qué sabes eso? ¿Por qué sabes que eso es lo esperable? Ya. ¿Sabes? Nadie te ha explicado cuando entres en un autobús y solo hay una persona, siéntate relativamente lejos. Claro, porque Pues queda raro sentarte a su lado, ¿no? claro, pues yo he visto a lo mejor en consulta, en la típica sala de espera, que hay pues a lo mejor 12 asientos, que solo haya una persona sentada y que la persona con autismo se siente en el mismo sofacito que le faltaba casi sentarse en el regazo, Al ¿sabes? lado, claro. Claro, como toda esta información que es verdad que no sabemos muy bien de dónde la aprendemos, pero que estamos como más pendientes o la interiorizamos de una manera más rápida y les cuesta. Sí, un poco como más. que nadie nos... Son cosas como más implícitas y que a lo mejor ellos pues no lo han visto tan claro. Claro. Sí, recuerdo también como, hablando de esto, ¿no? También depende del grado de afectación, ¿no? Que ahora comentaremos también un poco al respecto. Pero recuerdo un caso que nos comentaron en la carrera de una persona que trabajaba con población con más afectación y que le estaban enseñando como a un niño de un grado alto de afectación la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y se lo estaban poniendo con imágenes. Y cuando ya lo entendió bien y demás, de repente otro día empezaron con otras imágenes a explicárselo y de repente las fallaba todas. Y de repente no había manera. Y no entendían, pero si el otro día lo hacía genial, pero si el porcentaje de éxito era enorme. Entonces miraron cuál era la diferencia y en unas imágenes, las primeras con las que aprendió eran de cuerpo completo y en la otra eran solamente del torso hacia arriba. La cara. Claro, y es que ese niño había aprendido a diferenciarlo en función de los zapatos. Ay, Entonces, en función de cómo tenía el zapato, si era abierto, si era cerrado, había aprendido a diferenciarlo. Cuando ya le pusieron solamente el torso, de repente ya no sabía diferenciar. Ya no sabía claro, aquí exactamente. viene esa parte también más cognitiva de dificultad de ver a qué detalles tengo que atender. Exacto. Como hay a veces una hiperfijación en ese es el detalle que me importa de la imagen, que son esos zapatos, el resto me da igual. En esta parte social también hay una cosa que ellos no, a veces les cuesta entender, y hablamos en general, ¿vale? Pero hay muchos niveles, es el que se espera de una interacción social, ¿no? Yo cuando te pregunto, Sebas, ¿qué tal el día? De alguna forma espero que me respondas y que también me preguntes, ¿y tú? Claro, exacto. ¿Sabes? Y también depende del grado de confianza. También. Que a lo mejor hay personas con las que de ese qué tal esperan un bien, bien, y otras personas que de verdad te preguntan y si puedes desarrollarle un poco cómo te sientes. A mí me ha pasado de tener en consulta pero ¿y por qué les tengo que preguntar si me da igual? Claro. Es como, ya, ¿cómo a lo mejor explicamos que es como una cortesía, ¿no? O porque les tengo que hablar de mis gustos y de mis cosas a mis compañeros de clase. Y bueno, pues para que conecten contigo, para que te conozcan. Y no entiendo. Claro. Es verdad que creo que es una de las partes positivas, ¿no? De las personas con neurodivergencia, que a veces también interactuar con ellos nos hace cuestionarnos también cosas que damos por normales, ¿no? Pues es verdad, pues en verdad, porque tienes que, ¿no? Pues no lo había pensado quizá, ¿no? De cosas Porque que a lo mejor hemos aprendido súper implícitamente y dices, ostras, es que es verdad esto, ¿por qué lo hacemos? Claro, efectivamente sí. También tengo un paciente, ¿no? Que me dicen como, pero la gente, ¿por qué me pregunta cómo estoy? Si le da igual, si no me conocen, si es que no. Claro, ¿y cómo le dices? Es verdad, les da igual, pero te lo tienen que preguntar por cortesía. Exacto, y tú tienes que contestar por cortesía también. Ya. Es que es complicado, ¿eh? Es verdad que te hace plantearte cosas. Claro, entonces es verdad que su propio funcionamiento de fijarse mucho en algunos detalles e ignorar otros, eso llevado a lo social, claro, el ejemplo que poníamos antes de los zapatos, pues si lo que me fijo es en la camiseta que lleva esa persona, que me encanta, igual no me estoy fijando en su cara, no me estoy fijando en si está triste o no, porque es que igual es que ni me doy cuenta. Al final es como una diferencia en percibir, y es que al final no es que esté mejor ni peor, es que es distinta. Es diferente, efectivamente. Por eso hay muchas personas con autismo de bajo funcionamiento, ¿no? Como de alta afectación, con quienes no funcionan los trucos de magia. Porque como los trucos de magia funcionan mucho llevando tu atención, ¿no? Ahora de repente hago algo para que tú mires ahí mientras yo cambio la carta. Como a ellos esas claves no las siguen, a lo mejor se quedan mirando lo que estás haciendo con esa mano y descubren, claro, que has metido la carta. Entonces es verdad que es una afectación, como decía, diferente, sí, ¿no? Que no es necesariamente mejor ni peor. Lo que lo hace un trastorno es que en la sociedad, como en su mayoría funciona en otra dirección, todo lo que se salga de ahí a veces supone un problema en la interacción social. Claro, o sea, todo lo que llamamos trastorno en el DSM, ¿no? En el manual de psiquiatría y psicología, es todo lo que te dificulte en tu día a día, en tus áreas sociales, laborales, académicas. Entonces,
como es diferente, digamos que el mundo está diseñado para otras personas, pues por eso pueden encontrar un poco esas dificultades. Claro. Otra área también en la que hay que tener en cuenta es en el área del lenguaje. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el lenguaje, separarlo de lo social tampoco siempre tiene mucho sentido, pero bueno, hay personas que pueden tener más afectación en la adquisición del lenguaje, también en esta parte del lenguaje no verbal o de la literalidad, ¿no? De las palabras, de las frases. Claro, incluso en altos más grados, o sea, en grados más altos ¿no? de afectación que tardan más en aprender a hablar, ¿no? O en emitir esas palabras, ¿no? Como que se ve un poquito más evidente, pero es verdad que luego en otros casos quizás son más sutiles. Es eso, ¿no? Como a veces la literalidad o incluso a veces el tono, ¿no? Toda la prosodia de la manera de decir las frases, esto de que dice, lo que ha dicho, lo ha dicho bien, pero hay no algo, sé, como algo que no termina de encajar. O el volumen a veces no les cuesta manejar según el lugar donde estén. Claro, eso es. Y todo ese lenguaje no verbal de mirar a los ojos, de que a veces se lo aprenden, pero como decíamos antes, de una manera muy literal, entonces te miran fijamente a los ojos, ¿no? Y no apartan la mirada. Claro, porque a veces en consulta se pueden ensayar muchas cosas, pero no puedes ensayar todos los escenarios posibles. Entonces ellos aprenden a veces por esquemas, tengo que llegar a un sitio, decir hola, decir tal, pero a veces cambia una variante del contexto y ya les cuesta seguirlo de forma fluida como a lo mejor no le costaría a otra persona. Claro, totalmente. Y eso también, imaginad como el agotamiento que supone, ¿no? Esto es también lo que llaman el enmascaramiento, ¿no? El tener que estar todo el rato fingiendo que sé los segundos que tengo que mirarte, que sé que tengo que decirte que cómo estás, pero que no puedo darte una respuesta demasiado amplia. O sea, todo esto cuando no lo haces de manera automática, sino que lo estás haciendo un esfuerzo, es agotador. Tiene que ser agotador. Es agotador. Yo lo comparo un poco con cuando estás aprendiendo un idioma. Te iba a decir lo mismo. Digo, es como cuando estás pensando en hablar en otro idioma, que estás haciendo un esfuerzo brutal. Total, y era como, espérate, ¿y aquí esto lleváis al final o no? Claro. Venga, y a ver, espérate, lo que me ha dicho, y tardas unos segundos como en traducirlo en tu mente hasta que puedes volver a decirlo. Es agotador. Claro, y de ahí viene a lo mejor también la batería social que tengan. Es que si cada vez que tengo que interactuar con alguien me va a agotar toda mi energía mental, pues entiendo que a veces les apetezca como tener ese retiro un poco de necesito regularme y recargar. Exacto. Y aquí en el lenguaje también me parece interesante como el ver los lenguajes del amor que tienen, ¿no? Como que su manera a veces de expresar afecto es diferente. Y que a lo mejor pues una de las cosas, ¿no? que tienen, como de lo que hablamos de esa hiperfijación, a veces tienen como intereses muy concretos en diferentes áreas. Entonces, que venga a hablarte de la Revolución Francesa, que es su hiperfijación del momento, del contenido de historia, que te comparta los datos que está descubriendo últimamente, es su manera de decirte que le importa, que te quiere hacer parte. Claro, de algo que es muy importante para esa persona. O a veces, pues bueno, que ahora hablaremos de esta parte, ¿no? Más sensorial, pues el darte objetos que para ellos son muy importantes, o reguladores, claro, ¿no? Que entran dentro de sus intereses, también es como una manera de demostrar su aprecio hacia ti. Cuando a lo mejor no es algo explícito, a lo mejor no es venir y darte un abrazo, o no es validarte con palabras, pero es una manera también de demostrar su cariño. Y aquí justo vienen estas dos cosas que tú has dicho, ¿no? Las otras dos áreas en las que podemos fijarnos es en ese área más conductual, que es donde vemos esos patrones rígidos, repetitivos, intereses muy restringidos, o incluso estas conductas como muy típicas que ahora hablaremos de que si el aleteo, que si el cabeceo y demás. Y luego esa parte sensorial, de que a nivel sensorial perciben distinto, su integración sensorial ha sido distinta, entonces lo que a nosotros nos satura, a lo mejor a ellos no, y al revés. Claro, efectivamente, porque además de esto luego a nivel cerebral, cuando se estudia funciona así, ¿no? Es decir, tienen como áreas del cerebro en las que hay mucha conectividad, ¿no? Como digamos que hay conexiones muy juntas, entonces cuando se estimula una parte, se estimulan muchas otras y por eso lo viven como sobrecogedor y por eso se sobreestimulan a veces con ruidos fuertes o con los estímulos más táctiles, ¿no? Con ciertas texturas o con ciertos olores o ciertas texturas de comida. Y es porque a nivel cerebral funciona así, que a veces se vive desde fuera como, como que tengo un hijo que es muy delicado con esto, que como no es por capricho. Es porque de verdad a nivel cerebral, claro, a nivel sensorial, tienen una sobreestimulación. Claro, aquí entra que esto en realidad nos pasa un poco a todos.
O Exacto. sea, que a lo mejor este colectivo, ellos simplemente se sobreestimulan un poquito antes, pero nosotros también nos pasa, o sea, nosotros también nos agobiamos de un sitio con muchas luces, con mucha música, con mucha gente y no necesariamente estamos dentro de este trastorno, ¿no? De hecho, siempre se dice mucho, ¿no? Como de las personas con autismo que hacen como algunos gestos muy llamativos, ¿no? Como hacer así o como cabecear. Y yo digo, guau, pues que eso lo hacemos también los neurotípicos cuando la intensidad nos puede mucho, ¿no? O sea, nosotros también agitamos las manos cuando decimos, guau, qué emoción. O también saltamos como, qué bien, vamos a ver a nuestro cantante favorito, ¿no? Y es lo mismo, solo que a lo mejor necesitamos como más estímulo para tener que llegar a movernos de determinada forma para regularnos. Claro, y también la parte de cómo podemos regular eso, ¿no? Es decir, que a veces ellos sin querer pues hacen daño a quien tienen al lado O no a sí son mismos. o a sí mismos. Entonces es verdad que ahí tienen una dificultad, como hablábamos, depende del grado de afectación, pero a veces tienen con más dificultad para medir las consecuencias que puede tener eso. Pero es verdad que la base de regularnos a través de movimientos es algo como muy humano Sí. en general. Es que al final esto es un continuo, ¿no? Que aquí viene un poco de qué es el trastorno del espectro autista, pues no deja de ser un continuo con estas 4 áreas en las que o estás más afectado o menos afectado. Por eso al final en el mismo saco, entre comillas, se puede meter gente súper distinta. De aquí, claro, se puede llamar lo de alto funcionamiento, bajo funcionamiento, lo que antes se llamaba Asperger, que ahora ya no está fuera. El Asperger ahora es como ese autismo de alto funcionamiento. Exacto. Que eso es algo que creo que genera mucha duda, ¿no? Pero entonces, ¿se habla de persona autista o es persona Asperger o esto de persona TEA? ¿Es todo lo mismo? ¿Hay diferencias? Yo diría que lo correcto ahora es TEA, trastorno del espectro autista o autismo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Puedo decir que esta persona es autista o tengo que decir que es una persona con autismo? ¿Qué opinas tú? Bueno, Esto pasa con todo, ¿no? ¿Es bipolar o tiene trastorno bipolar? exacto. Yo creo que aquí, como comentaba muchas veces en psicología, lo importante es preguntarle a la persona. Una cosa es lo que funciona a nivel general y otra cosa es lo que cada individuo le funcione personalmente y cómo se sienta más cómoda o cómodo. Es verdad que si hablamos de generalidad, todo lo que sea dejar de atribuirlo tanto a la persona y decirlo como, bueno, es una persona con TEA o dentro del espectro autista, bueno, creo que es que despersonaliza un poco más, ¿no? a esa persona y enfatiza un poco más en esa frase que esa persona tiene eso, pero igual que tiene otras cosas, ¿no? Y no ponemos tanto el centro. Pero yo luego creo, pero esto ya es un poco opinión personal, que al final es más importante el resto de actitudes que tengas hacia esa persona que en concreto la preposición que utilices, ¿no? Yo creo que al final si el respeto, si incluso a nivel político, ¿no? Si las como las reivindicaciones importantes están cubiertas, luego ese matiz del lenguaje me parece como lo último que en la escala de importancia, ¿no? Pero sí, por supuesto, creo que puestos a elegir mejor persona con autismo o persona con TEA. Luego hay gente que reivindica, pues si yo soy autista lo voy a decir y lo digo así. Entonces, pues por eso mejor preguntar y ya está. Y luego también asociado a este trastorno hay como muchas creencias un poco erróneas, ¿no? Como por ejemplo, la gente con autismo es un genio o al revés, ¿no? Tiene discapacidad intelectual y al final, bueno, como que lo que os decíamos es que es un continuo. Es que habrá gente que a lo mejor tenga discapacidad intelectual y habrá gente que tenga un genio. Efectivamente, y no necesariamente va de la mano, ¿no? Que creo que ahí las series y demás nos han intentado vender esto, ¿no? Como tipo en Big Bang Theory, ¿no? Como Sheldon Cooper, que es como la persona con muchas dificultades en lo social, pero porque es un genio, porque tiene un cociente intelectual súper alto y demás. Y es verdad que en ocasiones va de la mano tener altas capacidades intelectuales con TEA, pero no siempre. Y hay personas con un cociente intelectual en la media que están dentro del espectro y otras que no, que incluso por debajo del cociente intelectual y también pertenecen, ¿no? O sea, como no es un criterio necesario. Luego creo que otras creencias también son como no les gusta la gente o no quieren estar con gente o no son empáticos. Y creo que también es erróneo, ¿no? O sea, no quieren estar solos o no es que la gente les desinterese. Es que a veces no tienen los mismos intereses que el resto de la gente y la batería social que hablábamos antes. Claro. Y aquí me parece como importante también poner el foco, que creo que en minorías y así siempre se pone el foco en, y es que ellos
lo que tienen que hacer es aprender mejor a integrarse. Y es como, bueno, ¿y qué responsabilidad tenemos el resto de cómo estamos haciendo nuestros espacios seguros para este tipo de personas? Lo pienso siempre. Es como, pero ¿no será más fácil para el resto de la clase, si es neurotípica, que se adapte, que supuestamente es más fácil para ellos adaptarse, que hacerle adaptar a él o a ella? Claro, es que igual si el resto de interacciones sociales son un espacio seguro, a estas personas no se le acabe tan rápido la batería social. Mm. Y a lo mejor tengan un poco más de interés en socializar con gente. Claro, y aquí veo un error súper común, que esto es opinión mía también, de que muchas veces los papás no quieren que el resto de compañeros sepan que su hijo tiene autismo. Ya. Y yo digo, yo lo veo un error grandísimo. Digo, pues es que los compañeros no van a entender cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer. Y los niños además que son súper listos. Es decir, tú les dices, pues tu compañerito fulanito necesita más tiempo, tal, no le agobies con esto, tal. Y te van a decir, ok, Claro. y ya. Y si tiene como más información, ¿no? Porque así Sí. ya no es no, es que fulanito es raro. Ah, no, es que le pasa esto, entonces lo que necesitamos hacer es esto y esto y Les esto. das justo las claves para poder ayudar a que su compañero esté más a gusto en clase. Si no lo dices, los niños no lo entienden. No entienden por qué a veces grita, por qué a lo mejor un día muerde, por qué otro día tal. Y es como, bueno, pues si le explicamos lo que le puede alterar, lo que no, que le tenemos que dar espacio, etcétera, me parece mucho más fácil. Sí, como pasaría con algo físico, ¿no? Sí. Es que si tiene de repente un problema en el tobillo y entonces no puede hacer educación física o cuando va corriendo se le nota un poco porque va con un movimiento extraño, será más fácil que los niños entiendan lo que pasa que no le pasa nada. Pero seguro, pero entonces ¿por qué corre así? No, porque le gusta a él así, pues cada uno corre como quiere. Va a ser más difícil y más... Creo que eso facilita más la exclusión, Sí. ¿no? O que lo consideren como un comportamiento raro, a explicarles, no, mira, porque no puede apoyar el pie, porque tal. Entonces, por eso hace eso. Entonces, creo que es como también darle a los niños más herramientas para poder entender lo que le pasa, ¿no? Que aquí yo creo que entramos ya a hablar un poco de cualquier cosa que sea diversidad. O sea, de cómo, pues ahora porque nos hemos enfocado en el autismo, porque ha sido el día de la concienciación de este trastorno, pero las personas con TDAH lo mismo, o Total. con cualquier otra cosa, silla de ruedas, sordera. Total. Sí, creo que todo lo que se escape de la normalidad y la normalidad entendida, por una parte, por lo que es estadísticamente más mayoritario, Ujú. pero luego también por normalidad de lo que es la norma. O sea, que parece Ujú. que en la sociedad también se prohíbe ciertas cosas, ¿no? Y se relegan un poco a los márgenes. Y creo que con las neurodivergencias pasa un poco, ¿no? Ujú. Que además de que estadísticamente son menos comunes, se castigan mucho socialmente. Se castigan, se esconden, no se explican, no se adapta. Entonces, creo que al final es condenar a estas personas, sobre todo en contextos así más escolares, a estar como inadaptados eternamente. Efectivamente, y sobre todo, además creo que has dado una clave, el contexto escolar creo que es uno donde más dificultades se encuentran. Porque es por donde van a pasar todos. Exacto, donde más horas al día pasan, porque al final pasan una cantidad de horas allí importante, y donde es que yo creo que no nos cabe todavía en la cabeza que es que ese modelo de estar 6 horas sentado delante de una pizarra, haciendo deberes y demás, y teniendo que estar callado, es un modelo que le funciona a muy poquitas personas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, ahora siempre dicen que hay mucho sobrediagnóstico de TDAH, ¿no? Es que como no se está quieto, es que no, como no se está sentado, es que a lo mejor lo antinatural es que un niño de 7 años esté 7 horas sentado. Claro, efectivamente. Que con esto, es decir, que entendemos también, o sea, no queremos como demonizar a los docentes, porque sabemos que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Sí, es que porque... si tienes a 25 niños en clase es muy difícil. Bueno, eso seguro, pero es que hacer. además no creo ni siquiera que sea culpa de los docentes. Eso es, un poco más a nivel de sistema Sí. de que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí, para la persona con TDAH, eso es un infierno, tener que estar aguantando ahí. Pero es que para una persona con TEA también la sobreestimulación de estar en el patio con todos los niños gritando, tal, el tener que estar en una mesa si tú quieres... Moverte, balancearte. Claro, también depende del docente, ¿no? Si no hay formación en esto, que no te dejan tener ningún fidget o algo para regularte, porque entonces dice que molestas a los compañeros, o sea, que se vuelve como... Es muy difícil y sobre todo por el número de alumnos por clase, ¿eh? Porque si tú tienes 10 alumnos, tú como profe puedes gestionar eso muchísimo mejor. Claro. Puedes perfectamente permitir que uno se levante mientras los otros siguen concentrados y no hay... Entonces, claro, por eso no es culpa de los docentes. Claro, exacto. Y luego, pues toda la parte social que se castiga tanto todo lo diferente,
¿no? Como que se aprovecha. Pues justo el otro día estuve pues, dando una charla sobre esto, ¿no? Sobre ese término de los Terian, ¿no? Que ahora está como Ujú. tan de moda y así. Y un poco lo que reflexionábamos era la necesidad que tenemos de humillar lo que consideramos diferente De y raro. señalarlo, ¿no? De Sí, a por ello. sí, como si no pudiésemos sostener que hay algo que no entendemos, que incluso nos puede parecer raro, o bien incluso nos puede parecer ridículo, y ya, y sostenerlo, ¿no? Tenemos que forzar a la persona a que encaje dentro de nuestro modelo o tener que ridiculizarlo. Sí, es como si no tolerásemos que simplemente va a ser diferente. Sí, y que igual no lo entendemos nunca, y ya está. Y esto creo que aquí también entra mucho la representación que pueda haber de todo esto, porque también a más representado esté, más normal lo vamos a ver nosotros también. Exacto. O sea, si vemos más personajes en series, en tele, en libros, con autismo, con TDAH, con movilidad reducida, con cualquier cosa, ¿no? Yo justo antes del episodio te comentaba que en una serie vi el otro día una actriz que sale todo el rato en la serie sin una mano y que sale todo el tiempo y nadie habla de su mano, de si tiene o no tiene. Y digo, ¡buah! Es que en mi vida había visto una serie, un personaje normal, que no se hablase sobre si tiene mano o no, porque se acepta como que no tiene mano y punto. Exacto, como que creo que el punto cuando hablamos de inclusión y de representación en los medios, que es como este punto transversal, ¿no? O sea, que es verdad que sí, que también hace falta representación en cuanto que se cuente en la historia, por ejemplo, de una persona con TEA y cómo es su vida y demás, pero que también hace falta que haya personajes con TEA, con TDAH, en silla de ruedas, con cualquier discapacidad que estén en una serie y que su papel dentro de la serie no sea la persona con esto, sino que sea un personaje más. Claro, que no sea la trama gira alrededor de tú por qué tienes esta condición, sino Exacto. eres una persona con esta condición y sales en la serie como sale cualquier otra persona. O sea, como Efectivamente. normalizar que está saliendo sin darle bombo a eso. Eso también me parece importante. Claro, porque a nivel social luego ayuda mucho, porque ya no es la niña rara de clase, sino es, fíjate, es como, le pasa como le pasa al personaje ese de la serie que estoy viendo y tal. Que ahí también, además, ahora que he dicho lo de niña, el tema del TEA en mujeres está muy infradiagnosticado porque la manera de expresarlo socialmente no es la misma. Sí, es como si todos esos síntomas, esto pasa en el TDAH también, como más disruptivos y que más suelen molestar en clase y en casa, las niñas no lo suelen tener. Esta parte tan movida, tan pues como de expresión más de la ira. Entonces, es como si las niñas con autismo tuvieran esa parte social como mucho más controlada y fuesen mucho más las nenas que no molestan, que están calladitas y punto. Entonces, como no da guerra, pues nadie las diagnostica. Ya, supongo que a ti también, pero a mí me ha pasado de tener chicas con 20 y pico años y que cuando tienen 20 y pico es cuando empezamos a sospechar que tiene autismo. Exacto, porque en clase como no daba ruido, como ella se ponía a hacer Pues sus simplemente era una cosas. chica a la que le costaba un poco más estudiar. Exacto, Sí, eso, porque a lo mejor hay alguna que no, que estudiaba perfectamente. eso es. Y si no tiene tantas amigas y no quiere irse a jugar al fútbol, no pasa nada. Pues es una chica, bueno, pues que más estudiosa, más aplicada. Y ahí no se sospecha tanto. Entonces es verdad que se tarda mucho en diagnosticar. Que es como los capítulos que hablamos anteriormente, como otro sesgo de género que tenemos aquí. En salud también. y para diagnosticar y que hace que a lo mejor muchas chicas no tengan la atención que necesitan durante 20 y pico años de su vida. Efectivamente. Y ya no solo afecta el sesgo de género al ese diagnóstico, sino también al rol que se les aplica a las familias, que se les da. Que una cosa que nos encontramos a veces es como mucho sentimiento de culpabilidad por parte de la familia, de pensar, es que he hecho algo mal. Porque, por desgracia, pues nos encontramos alguna, para mi punto de vista, malas praxis, ¿no? De profesionales de la salud mental. Siguen todavía culpabilizando a la familia de que esto ocurra, ¿no? Recuerdo el caso de una paciente que nos comentaba Ujú. que le habían dicho desde salud mental que, claro, que su hijo tenía autismo por el síndrome de la madre nevera, que era como que ella, al haber sido muy fría, el niño había aprendido a ignorar las emociones y a no hacerles caso. Claro, es como tu hijo tiene autismo porque tú eres una madre fría. Claro, Es tu culpa como madre. claro, que es horroroso. Primero, por culpabilizar a una familia de Ujú, algo que es un problema del neurodesarrollo. ujú, O sea, que es algo que aunque no se encuentre el gen concreto del autismo, pero se sabe que es algo con lo que se nace. ujú. Que la familia ahí no tiene tantas herramientas para poder prevenirlo, que eso Claro. ocurra.
Y luego que además hace enfoque en la madre. Es la madre la que debería ser la que cuide y ser súper emocional para darle esa acogida al niño y así que no nazca con Porque autismo. es que si algo sale mal siempre es culpa nuestra, chicas. Claro, horroroso. Muy Y mal. luego, pues toda esa presión a la familia de si lo hubieses estimulado lo suficiente, que ahí, bueno, es también lo que comentábamos, ¿no? En otras circunstancias, que hay un sesgo de clase ahí. Claro, porque si tú eres una familia con dinero, es mucho más fácil que tú lleves un día a tu hijo con el terapeuta ocupacional, otro con el logopeda, otro con el psicólogo, otra vez con el terapeuta y no es lo mismo, o sea, no tienes el mismo nivel de avance y de mejoría alguien que se puede permitir eso casi todos los días, todas las semanas, que quien no. Exacto. Y el tiempo que tengas disponible. Ahora no es lo mismo que estés en un trabajo precario con turno partido, que no tengas tiempo, a que tú puedas, Llevar a bueno, tu hijo, claro, y estimular todo lo que te dicen y todos los ejercicios que te dice la terapeuta ocupacional, tú poder hacerlos en casa. O sea que mm, creo que eso cambia mucho las circunstancias. Además, de hecho, una cosa que sí que se sabe del trastorno del espectro autista es que sí que tiene una carga muy hereditaria. ujú, De que muchas veces, varios hermanos. claro, efectivamente, como alguien de la familia también puede tener algunos rasgos. Lo que comentábamos antes, esto en adultos a veces es un poco más difícil de ver, pero lo que nos encontramos a veces en consulta es que cuando vienen con sospechas de que el niño o la niña tienen, vemos que alguno de los progenitores apunta De maneras. hecho, muchas veces se diagnostica a los padres a partir de haber diagnosticado a uno de los hijos. Exacto. Porque como hemos dicho antes, como es un continuo, pues oye, a lo mejor es que tu hijo está en un continuo más visible, o sea, en un punto más visible, pero como papás también tenéis rasgos. Ya. Exacto. Entonces, quizá eso que se dice del psicoanálisis de la madre nevera, el primero no funciona así, porque se sabe que es algo con lo que se nace, pero es que incluso a los casos a los que se hayan podido estudiar, que les hayan encontrado esa correlación, a lo que se están refiriendo es a madres que también tenían el trastorno del espectro autista sin Claro. diagnosticar y que no es que estaban siendo frías, es que tenían la misma sintomatología. Ay, claro. Entonces, desde aquí se hace mucho daño y entonces también a las familias, si os habéis encontrado con comentarios así, que entender que lo importante de que son malas praxis, Mm. ¿no? Es decir, de que eso no funciona así, que la ciencia lo que dice es lo contrario y que no es culpa del entorno que el niño o la niña haya desarrollado ese trastorno. Y al final nosotros también queríamos compartir esto con vosotros y vosotras y acercar este mundo del espectro autista a la población general, pues por si tenéis personas a vuestro alrededor o vosotros mismos o conocéis a alguien cerquita y bueno, que pueda despertar en todos nosotros esa comprensión, esa flexibilidad, tolerancia con personas que simplemente perciben el mundo distinto y funcionan distinto, que no siempre es peor. Exacto, es como una manera diferente de la que creo que todos, incluso las personas neurotípicas, nos podemos beneficiar, ¿no? De una manera, pues bueno, diferente de ver el mundo, de percibirlo, de tener unos intereses diferentes que nos sirven de espejo también de cómo percibimos nosotros ciertas cosas o cómo eh, hay cosas, como decíamos antes, que hemos interiorizado sin saberlo y que al final, pues bueno, se puede celebrar, Y ¿no? pues te ayuda a plantearte algunos porqués, ¿no? Y Exacto, sí, sí, sí. exacto. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Si de hecho hay algunos por qué que queréis plantearnos a nosotros y queréis que celebremos esta diversidad en los comentarios, pues Ujú. estaremos encantados de leeros y que podamos seguir este debate y debatir, bueno, y compartir experiencias en los comentarios. Y también recordaros el que os suscribáis y nos sigáis. Que luego las redes sociales nos regañan porque nos Sí, dicen, mira, es que tal porcentaje de personas que os ven no están suscritos. Entonces a nosotros nos ayuda que os dadle. sepáis y que interactuéis con nosotros, además de lo encantados que estamos siempre de leer vuestras aportaciones. Exacto. Así que nos vemos en el episodio siguiente. Chao. Chao.